se abre camino en la serranía. Los pájaros buscan ramas donde anidar. Y el cielo espera la noche para cubrirse de estrellas. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más. Como una tormenta, como un huracán, como los volcanes, como el vendaval. Bien, después de las vicisitudes técnicas, estamos acá en taller Recreo Escribe para conversar del derecho a la ciudad y la comuna autónoma. Para introducir, leamos el artículo 52, el primer inciso, que dice: el derecho a la ciudad y al territorio es un derecho colectivo, orientado al bien común, y se basa en el ejercicio pleno de los derechos humanos en el territorio, en su gestión democrática y en la función social y ecológica de la propiedad. Esta es una disposición que coloca la ciudad como un ámbito de desarrollo de la persona humana, en un ambiente multifacético que no es solamente la edificación de un inmueble, sino que todo lo que significa el entorno, el hábitat, las escuelas, los centros culturales, deportivos, las áreas recreacionales, la cultura en general. Está recogida en este precepto que marca el derecho a la ciudad y que se complementa con el artículo anterior, el 51, que consagra el derecho a la vivienda digna. Entonces, esto es el principio. ¿Cómo se aterriza esto en la ciudad? Ofrezco la palabra. Yo quería indicar una afirmación que está en muy detalle, lo que es la comuna autónoma, ¿no es cierto? En primer lugar, ¿no es cierto?, el artículo 201, que tiene una definición muy específica, que está ahí. Pero después yo tengo una pregunta, no sé si la plantear. O sea, es que habla de tipos de comuna. Y ahí, a mí ahí me queda una pregunta. Cuando se habla de tipos de comuna, ¿a qué cosas se va a referir? Claro, ahí un poco la interpretación que yo le he dado a ese párrafo, a ese inciso, se refiere a la particularidad que tienen ciertas ciudades. Por ejemplo, las ciudades costeras que tienen el fenómeno de la pesca y de los puertos, son denominadas normalmente en el léxico internacional como ciudades-puertos y tienen una identidad diferente a las ciudades rurales de agricultura campesina. O sea, entonces, a lo que va esto es a una diferenciación de las comunas que permita una acción más equitativa en la asignación de recursos, para que también se vea que en el fenómeno actual tenemos comunas ricas y comunas muy pobres, y todos tienen las mismas obligaciones respecto a salud, a educación, pero no tienen los medios suficientes para poder funcionar. Entonces, una comuna como Viña del Mar, que tiene casino, por ejemplo, que ha instalado históricamente un festival internacional de la canción que atrae el turismo, que desarrolla una infraestructura turística. Esa comuna está en el ranking de ciudades de Chile, está en un nivel
de mejor posición que una comuna, por decir, de Yayay, por ejemplo, ¿ya? Que es una comuna interior pequeña, que históricamente vivió gracias al ferrocarril. Era como el lugar, un centro de distribución. Lo mismo que Calera con una industria de cemento melón, en fin. Entonces, a lo que apunta esto es que no se, en la distribución de ingresos no se basa en promedio, que son a veces perversos, porque tiene que ver que las ciudades tienen distintas connotaciones. Como hay funciones que aquí vamos a ver que tiene que cumplir la comuna, la particularidad de una ciudad, de una comuna, tiene que ver con la realidad económica, ambiental que vive. Entonces, no es lo mismo la ciudad de Antofagasta, ¿verdad? Que tiene un fenómeno de polución por el tema de los embarques de minería, los concentrados, los almacenaje en el puerto de ese material, que provocan una contaminación. Entonces, tienen una prioridad el tema ecológico, ambiental, porque son zonas casi de sacrificio. Entonces, aquí lo mismo, hacia el interior, ¿verdad? La realidad territorial de ciudades que están afectadas por distintos tipos de problemas, eso se tiene que considerar en esta, cuando la ley establezca las categorías de ciudades, se tiene que mirar los distintos aspectos. Y dice la Constitución, Sergio, si tú lo puedes leer, dice las variables que se van a considerar. O sea, no es un asunto de que se le ocurra al presidente de turno, sino que es algo que está regido por ciertos parámetros. Ya, de acuerdo. Ahora, después hay una tremenda detalle, digamos, en este texto de lo que las comunas pueden hacer, que es el artículo 202, digamos. Ahí se va a la minucia de lo que puede hacer. Ahora, claro, pero fíjate este artículo hay que complementarlo con otro que está más adelante, que señala que cuando la comuna no tenga las capacidades o las competencias para poder atender alguna de las obligaciones que tiene que cumplir, se puede subrogar en el gobierno regional o en el nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el desarrollo de una industria de carácter ambiental, ¿ya? Supongamos, un tema de reciclaje de basura o reciclaje de aguas, ¿ya? Una comuna puede tener la necesidad, tiene la obligación de atender la vida ecológica, el buen ambiente de toda su comuna, pero como no tiene los recursos, podría entregar esa competencia al gobierno regional para que en un ámbito de mayores recursos, tal vez con más aporte de universidades, de científicos, pueda atender la realidad de la comuna. Pero eso no significa que el alcalde, el consejo municipal se desvinculen del problema, sino que son apoyados por el gobierno central o el gobierno regional. Esa es la idea. O sea, aquí, si ustedes leen este asunto del Estado regional, está marcado por la solidaridad, por la colaboración. Y, por ejemplo, las provincias se definen como un agregado de comunas autónomas que tienen que ver problemas comunes. Entonces, cuando aquí se definan las comunas autónomas, puede ser que en la ley, por una racionalidad de gestión, puedan existir ciudades divididas en términos de comunas. Por ejemplo, Valparaíso podría tal vez derivar a un Curauma, ¿verdad? A un Placilla, a un Playa Ancha y a un centro, porque son comunas muy grandes, ¿ya?
y tal vez con problemas bastante definidos por área. Entonces, aquí incluso en los transitorios de la Constitución se contempla la posibilidad de que Aconcagua sea designada región, ¿ya? Entonces, y está sujeto a norma transitoria. Entonces, pero en general, los planos reguladores, la complementación de tránsito, que no puede ser de una comuna autónoma, sino que tiene que ser del conjunto de comunas del interior, por ejemplo, del Marga Marga. Todas ellas tienen un plano regulador en el gobierno regional de Valparaíso. Entonces, pero la diferencia es que también paralelamente al rol de el alcalde o la alcaldesa y del consejo municipal está el rol de la ciudadanía. Entonces se habla de una asamblea comunal, que es distinta a la representación de los concejales, que son elegidos, representantes Un electos. órgano diferente. Aquí es que las agrupaciones sociales relevantes de la comuna se convocan, integran la asamblea para participar en la gestión de la comuna. Entonces, para hacer consultas, para plantear iniciativas. Entonces, esa es la gran diferencia con la Constitución del 80, ¿verdad? Donde las unidades vecinales eran prácticamente de control vertical del alcalde a través del departamento comunal del municipio, ¿ya? Entonces, aquí como que el poder vuelve al pueblo y va de abajo hacia arriba, ¿ya? Y eso es la gran diferencia. La participación es un transversal en la Constitución. Y cuando se habla de democracia, se habla de la democracia directa, que puede ser una consulta popular, una consulta municipal, la comunitaria, ¿verdad? Y la representativa. Entonces, son los tres, son cuatro figuras que se mencionan. La participativa, la comunitaria, la directa y la representativa. Entonces, eso quiere decir que no solamente vamos a votar cada 4 años, sino que vamos a estar participando permanentemente en la gestión de nuestra ciudad. Eugenia. Mira, tengo la duda, tú lo mencionaste, pero igual a mí me queda la duda con esto de en el artículo 209, cuando dice la Asamblea Social Comunal tiene la finalidad de promover la participación popular y ciudadana en los asuntos públicos. Será de carácter consultivo, incidente y representativo de las organizaciones de la comuna. Pero lo que me llama la atención, o no sé si está más atrás o más adelante, o cae de cajón, ¿cómo está constituida esa Asamblea Social Comunal? Dice, el 2 te contesta eso, dice su integración, organización, funcionamiento y atribuciones serán establecidos por ley y complementados por el estatuto regional. Entonces, ya, pero entonces no te eso, dice quién las integran, o sea, suponte tú, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, clubes de adultos mayores, como que no la... Como que no, o sea, o podría, no tendría por qué tampoco definirlas, pero como que no me queda muy claro qué sería esa asamblea social comunal, ¿me entiendes? Claro, evidentemente tiene intrínseco el hecho de la participación, digamos, de los vecinos, de los ciudadanos, pero no me queda tan claro si debiera quedar muy explícito quiénes forman esa asamblea social comunal. Claro, mira, en este momento hay un COSOC, hay un consejo comunal que existe en el municipio. Y lógicamente, en el tiempo de la dictadura, también había no me acuerdo cómo se llamaba, pero había un consejo que era fijado a dedo. ¿Ah? Lo nombraba el intendente y designaba a qué personas llamaba. Y ahí llamaba a algunas universidades, algunas cámaras empresariales, a CIBA, por ejemplo, ¿ya? La Cámara de Comercio. Entonces, aquí la idea es que se establezca por ley, ¿verdad?, quiénes van a ser representativos. Y como cada ciudad tiene su perfil distinto, ¿verdad?,
una ciudad universitaria como Valparaíso va a tener seguramente una participación de las fuerzas vivas de la educación superior. O sea, y será tal vez, como a veces se nombra, el Consejo de Rectores, o puede... Entonces, eso va a tener que quedar definido en el estatuto regional y en la ley que establezca para todas las comunas de Chile la forma de constituir esa asamblea. Entonces, esa asamblea es consultiva, no es resolutiva. Sí. Y después dice, tiene las juntas vecinales, que es el 210. Y eso sí, sí, le da harta importancia al tema de las unidades vecinales, o sea, claro, tiene el artículo 210, tiene dos, ¿cómo se llaman esas? El 1 y el 2. Incisos, claro, el 1 y el 2, incisos. Claro. Dice, bueno, claro, lo leemos. Oca, ya, para ver, dice el artículo 210. Las comunas, perdón, las comunas establecerán territorios denominados unidades vecinales. Dentro de la unidad vecinal se constituirá una junta vecinal representativa de las personas que residen en ella, la que contará con personalidad jurídica y no tendrá fines de lucro. Su objeto será hacer efectiva la participación popular en la gestión comunal y en el desarrollo de la comunidad. Bueno, en las comunas con población rural podrá constituirse además una unión comunal de juntas vecinales de carácter rural. La ley, en el inciso 2, la ley dispondrá la forma de determinar el territorio de las unidades vecinales, el procedimiento de constitución de las juntas vecinales y uniones comunales y sus atribuciones. Bueno, fíjate que esto refleja una larga aspiración. Ustedes saben que las juntas vecinales vienen del gobierno de Frei Montalva, del tiempo de la promoción popular, ahí se crean juntas vecinales. Lógicamente, que alcance la organización social de base un reconocimiento constitucional es muy importante, porque esto forma parte de la participación más genuina de la gente en su barrio. Entonces, decidir si se va a montar una industria, ¿ya? Si se va a aplicar un proyecto inmobiliario que va a colocar una torre que le va a dar sombra a la mitad del barrio. Lógicamente, en este momento estábamos indefensos frente al lobby y el trato directo que hacían las inmobiliarias con la unidad, perdón, el departamento de arquitectura del municipio, de obras municipales. Entonces, prácticamente era un asunto muy oscuro el cómo se aprobaban los proyectos porque se conocían como hechos consumados. Entonces, esto pone freno porque la asamblea comunal, que es consultiva, pero va a estar atenta, es como la instancia vigilante, y las juntas vecinales son las unidades, el núcleo más de base, porque refleja el barrio, ¿ya? Es la junta de vecinos de la Lord Cochrane, ¿ya? Y, lógicamente, para actuar en defensa de los temas inmobiliarios, habrá que juntar a todas las juntas de vecinos de Viña del Mar para evitar que se construya, por ejemplo, en Salinas, sobre un terreno contaminado que pueda causar una amenaza inminente a la gente que pueda vivir en la zona, ¿ya? O sea, entonces hay resortes de poder. Aquí la Constitución es una forma de distribución del poder. Y esto le saca poder a los famosos poderes fácticos y los deja en la ciudadanía. La ciudadanía, lógicamente, aquí no se puede hacer la lesa, digamos, tiene que asumir, tomar el guante. O sea, la participación popular, que la vimos en la pandemia, con las ollas comunes, con los conversatorios, con los cabildos, con todo eso, va a tener que ser un estilo de vida permanente. Entonces, ahí el tema de que no tenga fines de lucro, que pueda realizar actividades de todo tipo, sintoniza con las obligaciones que decía Sergio que tiene la comuna. Y sería bueno leerlas un poquito, marcar algunas por lo menos. No sé si, por ejemplo,
ejercer las acciones pertinentes en resguardo de la naturaleza y sus derechos reconocidos por esta Constitución y la ley. Entonces, cuando estamos hablando de la obligación del Estado ecológico de defender los ecosistemas, cuando estamos hablando de la Comisión Nacional del Agua, que va a dar prioridad de uso para consumo humano, que le va a dar prioridad del uso para la vida de la flora y fauna, estamos hablando que esto aterriza en la comuna tiene la obligación de cumplir eso. Entonces, ya no es un actor marginal de una gestión de medio ambiente que hace un proyecto, qué sé yo, dominga, directamente con el servicio de evaluación ambiental, y nos enteramos cuando está casi cocinada ya la imposición de un proyecto que daña la naturaleza. O sea, eso son las herramientas que quedan para una participación vigilante de la ciudadanía. Y si le agregan más, tienen al lado las 3 defensorías que están consagradas como organismos autónomos, con personería jurídica de derecho público y patrimonio propio, que son la Defensoría del Pueblo, de la Naturaleza y de la Niñez. Entonces, con eso se arrincona prácticamente los poderes que han actuado en la intermediación, en el caso de Sename, esas casas de acogida que no se sabe quiénes son, ni nadie las fiscaliza, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la idea, digamos, la democracia profunda que nos entrega la Constitución es algo vivible, algo que se vive en la ciudad. Fíjate lo que nos toca a nosotros como taller literario. La letra I dice el fomento y la protección a las culturas, las artes y los patrimonios culturales y naturales, así como la investigación y la formación artística en sus territorios. Fíjense, esto, nosotros decimos, oye, pero ¿cómo vamos a inventar un curso de música? ¿Cómo vamos a hacer baile folclórico? Bueno, ahí viene la colaboración entre comunas. Las comunas pueden hacer alianzas estratégicas y decir, bueno, el Club de Guaso de Olmué se viene a enseñar a Viña, ¿verdad? Y enseña folclore en la Lorcocra, ¿ya? Y se hace una alianza de colaboración. Ahora, si hay que investigar y no tenemos aquí los recursos y están en otra región, entre regiones también está la complementación de recursos. Entonces, ya no es correr cada uno por su lado, sino que es establecer planes integrados que permitan la colaboración en práctica, en cosas concretas. En materia económica, es importante... Una última cosa, sí. No hablo más después, no, lo que te iba a comentar es que evidentemente, como muchas cosas, esto significa como una vuelta de tuerca, como en 180 grados, tanto en la forma de administrar las municipalidades en la actualidad, tanto de las autoridades que estén ahí como de la ciudadanía, porque en general uno se ha acostumbrado, ¿no es cierto?, a esa suerte de Estado que es como paternalista, podría decir, que tú estás esperando que te lleguen las cosas sin participar, esperando que te las solucionen. Entonces acá, claro, te llaman a una participación y a su vez también a la municipalidad le dan muchas atribuciones, o sea, hasta con la gente que está en la calle, ¿no es cierto?, en la cultura, en la educación cívica, en la educación digital, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente son tareas de largo aliento. Eso nomás como comentario. No, y eso significa un cambio cultural. Sí, pues. Tú marcaste lo fundamental, el asistencialismo se confunde con el clientelismo. Entonces, ¿qué hacía el alcalde cuando ya se acercaba la reelección? Además que no tenía término, podía elegirse por muchos periodos. Y tuvimos alcaldes que duraron 16 años, pues, casi como la dictadura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Hay solamente una reelección. Y segundo, el alcalde no puede hacer clientelismo. O sea, no puede andar repartiendo
oncecita o repartiendo pelotas de fútbol, porque la ciudadanía tiene una acción distinta, es una acción de rendición de cuentas, o sea, exigir rendiciones de cuentas, participar a través tanto de los concejales, que son representantes populares, y tienen el rol como de fiscalizadores del consejo, ellos también pueden tener iniciativa que pueda elevarse al consejo municipal. Entonces, hay un cambio de switch, porque la participación significa que la gente se haga responsable y la cooperación, otro verbo importante, cooperación. El cooperativismo está reconocido y va a ser promovido por el Estado. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a volver a tener cooperativas inmobiliarias de construcción popular, donde puede haber, digamos, una participación en autoconstrucción. Fíjate que esto, cuando fue el incendio grande en Valparaíso, lo propusimos, ¿ya? Quisimos que la gente de todos los cerros quemados pudiera tener un control de autoconstrucción y que le entregara a los arquitectos asesoría. El Colegio de Arquitectos estuvo de acuerdo de entrar en una colaboración con las juntas vecinales, pero ¿qué pasó acá? Y eso le quitaba el negocio de los subsidios de la construcción a las inmobiliarias. Y los dueños de las casas, cuando quieren mejorar una casa, remodelar o mantener una vivienda antigua, no pueden recibir subsidios. Pero si una constructora se compra esa casa vieja y la remodela, le financian con el subsidio 200 UF por cada departamento que compra una persona. Entonces, lógicamente, hay incentivos perversos que aquí, al democratizarse, comienzan a ser un círculo virtuoso, porque si la gente de la comuna tiene participación en la determinación de qué se hace con los sitios eriazos, se puede pelear con bienes nacionales, la asignación de terreno, pero no para que venga una constructora a plantar unas torres inhumanas, sino que aquí está el derecho a la ciudad, el diseño de ciudad. Entonces, aquí se va a escuchar a estos premios nacionales de arquitectura que nosotros tenemos, que son un gran orgullo, pero están invisibilizados por el sistema, ¿ya? Porque no les conviene a ellos que la gente se organice y haga autoconstrucción, ¿ya? Yo tengo un conocimiento cercano de cooperativas, la cooperativa Recreo, la cooperativa Villa Londres, la Villa América, ¿ya? Un primo mío trabajó en Villa América y la gracia era que la gente trabajaba sin saber cuál era la casa que le iba a tocar, porque al final se sorteaban las ubicaciones. Entonces, nadie se robaba el cemento, trabajaban todos los fines de semana y había empleados del MIMBU que eran los que dirigían, pues. Entonces, pero eso hacía sentir que las casas nunca se iban a caer a la primera, nunca se iban a inundar como las casas Copeva, ¿verdad? Y esa es la gran lección, pues, o sea, recuperar eso para mí me parece sensacional, porque rompe también el individualismo propio del tipo que solamente se rasca por sus propias uñas y para comprarse una casa tiene que irse fuera del lugar donde ha vivido siempre, porque a lo mejor ese lugar tiene una plusvalía muy cara y pesa el sentido de negocio antes que el sentido social. Entonces, todas esas cosas están ligadas a esto de la comuna. Francisco. Bueno, solo decir que interesantísimo todo lo que se está conversando aquí y ahora entiendo por qué el miedo de la derecha, este ataque odioso, furibundo, porque claro, se les va a coartar el poder que ellos tienen, se va a descentralizar el poder. Entonces es una muy buena noticia y ahora entiendo por qué la derecha está desesperada. Eso nada más. Piti, tú que viviste en Estados Unidos, ¿qué te parece? Eso es lo que les quería explicar, que le conversé a Sergio. Yo tuve 20 años allá
y por lo tanto me desvinculé de lo que era política. Entonces yo entiendo más política de allá que de acá. Pero cuando yo llegué acá y me empecé a enterar de todo lo que había pasado y todo lo que ustedes están contando ahora, me encuentro con una nueva constitución que es espectacular para todo lo que está pasando, para que se detenga todo como les dije, el vandalismo, que se detenga la sinvergüenzura, muchas cosas que me parecieron, a mí me quedé impactada de todo lo que estaba pasando en mi Chile. No era el Chile que yo dejé hace 20 años atrás. Y entonces esto de la nueva constitución me parece muy bueno, muy bueno. Y les pido disculpas si no sé mucho de política, pero ustedes me están enseñando en estos momentos y yo estoy tratando de informarme de todo lo que está pasando. Eso nomás les puedo decir. Gracias. Astrid, tú como dirigente comunal, dirigente social. Mira, yo creo que esta nueva alcaldesa ya se está adelantando a ir concretando algunas cosas que se pueden de esta nueva constitución, porque ya echó a andar el plan regulador comunal, que empezó con unas consultas ciudadanas a través de estos medios de comunicación tan rápido, y entonces nosotros ya estamos inscritos en ese plan regulador, porque nosotros estamos declarando nuestra zona de conservación histórica, que es cierto, tanto la parte arquitectónica como la vegetación. Ahora, la vegetación con mucho dolor, porque nos ha tocado vivir estos temas de vandalismos baratos, porque los otros son muy caros, y nos ha costado este tema de cuidar la vegetación. Entonces, es maravilloso, como dice María Antonieta, esta nueva constitución en que están estos artículos que dicen la conservación, la custodia y el resguardo del patrimonio culturales y naturales, el fomento, la protección, bueno, varios hablan de esto del cuidado de la naturaleza, porque se nos viene en cierto encima esta crisis climática. Desde ese punto es importante esta revisión de los cuidados que tiene que tener estas comunas. Ahora, en el tema de cultura, como estábamos conversando ayer con Sergio, con Valeria, yo decía darle más énfasis a nosotros como junta vecinal al tema de educación y de la cultura, de la educación cívica especialmente, porque por ejemplo tú empezaste hablando, ¿cierto?, del 52, que hablaba de habitar la ciudad, y nosotros no sabemos habitar la ciudad. Cuando nosotros vamos habitando nuestros espacios públicos, nos vamos empoderando y vamos haciendo que esa ciudad sentirnos pertenecientes. Al sentirnos pertenecientes, vamos a sentir que nuestra población también es perteneciente, y a lo mejor desde allí empieza alguna pequeña participación, porque todo esto que hablamos de cómo funciona la comuna, cómo funcionan las uniones comunales, pasa por la participación ciudadana. Se llena de farolitos la oscuridad. Las horas pierden su forma y se vuelven días. Los días ya son 100 años de soledad. Y en medio de este silencio se agitan los corazones. Resuena el grito de un pueblo que no da más.